Biblia en el libro de San Lucas. Libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 29 al 44. Libro de Lucas, capítulo 19, versículo 29 al 44. Un fuerte amén cuando lo encuentren. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama Los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndole: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Pero sobre ti vendrán días cuando tus enemigos te ramplen delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Palabra de Dios. Amén, mis hermanos. ¿Se pueden sentar? Vamos a estar orando en esta tarde. Tenemos, ¿verdad?, mucho por qué orar, necesidades, peticiones. Está orando por las familias que perdieron a sus niños en Nashville, ¿verdad? Algo que es difícil como padre pasar esas situaciones. Vamos a estar orando por cumpleañeros. Hermana Allison estuvo cumpliendo años. Noelia también estuvo cumpliendo años. Así que, ¿hay alguien más que haya cumplido años? ¿Podemos orar? ¿Nadie más? Amén. Oremos, inclinen sus rostros. Padre Celestial, Señor, venimos ante ti, Padre. Cansados, Padre, trayendo nuestras cargas delante de ti, pues tú nos dices que traigamos todas nuestras cargas, pues tú nos harás descansar. Tu palabra a menudo nos habla de que tú das el descanso que nuestras almas y cuerpos y mentes necesitan. Que tú das la paz en nuestros corazones que el mundo no puede dar. Por eso venimos a ti, porque no hay otro Dios fuera de ti que pueda hacer las cosas que tú haces. Tú eres el único y verdadero Dios todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Padre, gracias por Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú confortas nuestras vidas en tiempos difíciles. Te pedimos y te ponemos en tus manos poderosas. Los padres, madres, familias que perdieron a estos niños, esposo que perdió a su esposa o esposo que perdieron a su esposo, Señor. En estas tragedias, Padre. Padre, te pedimos que tú, Padre, confortes sus corazones. Que tú traigas, Padre, ese descanso a sus mentes, Padre, en estos tiempos difíciles. Y, Padre, ayúdanos, Señor, en esta tarde, Padre. Padre, te pido por
Noelia, Señor, que tú la sigas guardando, que tú la sigas cuidando, dándole sabiduría del cielo, asimismo a Allison, Padre. Tú sigas dándole crecimiento, Señor, tanto, Señor, en su vida como en su vida espiritual, Padre, que seas tú dirigiendo, Señor, en sus caminos a ellas, Padre, que, Señor, tienen un año más de vida que tú les regalas, Padre. Guárdalos, Padre, cuídalos y, Señor, que ellas puedan descansar en ti, Padre, y que tu palabra no se aparte de ellos, Señor, que sea siempre escudriñando tu poderosa y fiel palabra, Señor, para crecer, Padre, en sabiduría, pues es lo que tú nos llamas. Te pido ahora, Señor, que me uses, Padre, que seas tú hablando, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo palabra, que no sean mis pensamientos, que yo no ponga pensamientos ni palabras a tus escrituras, que seas tú, Señor, hablando en esta tarde, y que los corazones, Padre, sean receptivos, Señor, y que están ahora acá, Señor, puedan abrir su mente, Padre, oídos espirituales, Padre, y puedan, Señor, guardar, Señor, que tú, Padre, me hables a mí, Señor, así como me has hablado entre las semanas, Señor, y que también les hables a ellos, Padre. Gracias, Padre, porque tú me has hecho ver las cosas, Señor. En Cristo Jesús, Padre, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. En los tiempos antiguos, y aún hasta el día de hoy, es una tradición, es decir, una fiesta, que después de una guerra o un acto, ¿verdad?, donde hayan vencido a alguien, un ejército o un rey, cabalgue, en ese entonces cabalgara hacia la ciudad y fuera recibido por el pueblo con gran fiesta, con gran bullicio entre las multitudes. Y estas personas, ¿verdad?, llegaban en sus mejores corceles, en los carros de batalla, luciendo sus mejores atuendos, ¿verdad?, haciéndose lo más importante, tal vez hasta con arrogancia, después de haber vencido. Y el pueblo, ¿verdad?, los esperaba de esa forma. Ellos llegaban, tal vez, ¿verdad?, hablando de lo que habían hecho, de los grandes logros que habían obtenido. Tal vez con soberbia. Y era de la forma que se presentaban cuando iban de regreso a sus ciudades. Hoy en día, mis hermanos, también vemos cómo líderes mundiales, ¿verdad?, son recibidos con gran elegancia, son recibidos en alfombra roja, ¿verdad? Conocemos a un líder que cuando llega a ciertos países tiene hasta temor de que pueda hacer algo en contra de él, que va en un carro con vidrio. Un vidrio, ¿verdad?, donde no pueden entrar las balas. Enseña que no hay confianza en Dios, ¿verdad? Y se cree prácticamente el vicario de Cristo en la tierra. Nosotros sabemos y conocemos que solo hay un vicario de Cristo en la tierra y ese se llama Espíritu Santo. Ningún hombre puede ser vicario de Cristo en esta tierra. El Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo es el ayudador, el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Pero viendo lo opuesto a estos reyes o a estos ejércitos de lo que hacen, o a estas personas importantes de lo que hacen, vemos que nuestro Señor Jesucristo, en lo que llamamos, o que la Biblia, ¿verdad?, el tema que pone antes es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, ¿verdad? El tema que escogimos para este domingo es el Rey que nosotros necesitamos. El Rey Jesucristo. Jesucristo, Él muestra todo lo contrario de lo que estas personas muestran. Jesucristo, mis hermanos, Él no vino para ser servido. Las Escrituras lo enseñan. Aunque Él merece todo nuestro servicio, aunque Él, ¿verdad?, merece todo nuestro esfuerzo, merece toda nuestra vida, Él no vino para ser servido. Él vino a servir, mis hermanos. Él no vino mostrando orgullo. Jesucristo no mostró nada de orgullo, sino que Él es manso y obediente al Padre y llevó a cabo el plan, la voluntad que su Padre, nuestro Dios, le había encomendado a venir a morir por pecadores como nosotros.
Él fue obediente hasta la cruz. Murió en esa cruz. Pero sabemos, ¿verdad? Y reconocemos que al tercer día Él resucitó. Y estaremos hablando de eso en los próximos domingos. Él, mis hermanos, Cristo Jesús. Jesús dice en Mateo 11, en el versículo 29-30, y nos los deja saber a nosotros. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿De quién debemos de aprender? Jesús. Que yo soy manso, dice el Señor, y humilde de corazón. Y esto es muy importante. Y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice el Señor. Él es manso y humilde. Y si nosotros no somos mansos ni humildes, el Rey no entrará en nosotros. No entrará en nosotros, no posará en nosotros, no tendremos salvación. Sin el Rey Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, no entra en nuestros corazones y Él es el Rey de nuestras vidas, no hay salvación, mis hermanos. Pues por medio de Él es la única forma que obtenemos salvación. Él es el Rey que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Este Rey, mis hermanos, el Señor Jesucristo, que tú y yo necesitamos, está a la puerta y toca, mis hermanos. Hoy es el tiempo, es el día. Este Rey, mis hermanos, Él debe de predominar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él debe de predominar en nuestro diario vivir. Este Rey, mis hermanos, es el que el mundo necesita reconocer para encontrar paz que tanto anhelan allá fuera. Jesús, mis hermanos, Él sabía que sus días entre los hombres estaban contados. Estaban prontos a terminar, pero Él nunca desistió de la tarea que el Padre le había encomendado. Este día que hoy celebramos como Domingo de Ramos, ¿verdad? Domingo de Pascua, ¿verdad? Para entrar a la Semana Mayor, en 5 días después, ¿verdad? Él es crucificado. Él, mis hermanos, Él fue obediente. Él fue como un corderito manso que fue llevado, ¿verdad? 5 días después de esta entrada triunfal que Él hace a Jerusalén. Él fue llevado a la peor muerte que un hombre puede sufrir. Se sometió, mis hermanos, a un juicio injusto por los hombres, por los fariseos, por los religiosos de esa época. Él fue juzgado injustamente con calumnias falsas, fue abofeteado, Él fue escupido, Él fue ultrajado, sin primero, mis hermanos, haber tenido un juicio justo. Esa noche donde Él es arrestado, Él es, mis hermanos, ultrajado de las peores formas que ustedes puedan entender. Y en el juicio que Él recibe, Él fue condenado siendo justo. Y esa multitud, mis hermanos, que gritaban, como vimos que mi hermano leyó en Lucas, Hosana al Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma multitud que están recibiéndolo como el Rey que viene a rescatarlos, es esa misma multitud que 5 días después, mis hermanos, gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Lo sentenciaron, mis hermanos, a muerte, a llevar una cruz con su cuerpo destrozado a latigazos, a ser coronado con una corona de espinas, burlándose de él. Recibió 3 clavos, le dieron vinagre de tomar cuando tenía sed y no se quejó, sino más bien rogó al Padre que perdonara a los que le estaban haciendo tales cosas. ¡Qué amor mostró nuestro Señor Jesucristo! En vez de condenarlos, Él rogó al Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Perdónales. Este Rey, mis hermanos, les pregunto a ustedes, ¿conocen ustedes a este Rey que se entregó por nosotros?
¿Lo reconocen como único y verdadero Señor de sus corazones y de sus vidas? ¿Viven ustedes? ¿Está con ustedes? ¿Mora en ustedes, mis hermanos? ¿Les sirven de la forma que Él desea que les sirvamos? ¿Conocen ustedes a otro rey que haya hecho lo mismo por nuestros pecados, por nuestras vidas? ¿Conocen a alguien más que haya hecho lo que Jesucristo hizo por nosotros? No lo hay, no lo habrá jamás. Él es el único Rey verdadero, el que nos salvó de la muerte, el que nos libró de la esclavitud del pecado, el que nos limpió como la lana. Él es el único que nos ha llevado delante del Padre y nos ha hecho limpios delante de Él, y ahora podemos acercarnos al trono de la gracia por medio de Cristo, porque el Padre no me ve a mí, no lo ve a ustedes, pero ve a Cristo. Y por medio de Cristo es que nosotros, mis hermanos, podemos acercarnos y no ser, mis hermanos, consumidos. Es por su gracia, es por su verdadera gracia. Esa gracia por la cual somos salvos. Mis hermanos, es importante que entendamos esta porción de las Escrituras cuando ya entremos en ellas. Que no nos vaya, mis hermanos, a pasar lo que sucedió con los religiosos de ese tiempo, los que eran teólogos supuestamente, los estudiosos, los que se suponía que sabrían cuándo era la llegada del Mesías. Hoy en día, mis hermanos, que no nos quedemos dormidos, como dice el dicho, en los laureles. No nos podemos dormir, porque Cristo regresará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser hoy en la tarde, puede ser mañana, no lo sabemos. La cuestión es, ¿conoces a ese rey que regresará? ¿Lo reconoces como tu único y verdadero rey salvador? Esa es la pregunta, mis hermanos. Ellos, mis hermanos, los encopetados, ¿verdad?, de ese tiempo, no lo reconocieron, lo tuvieron enfrente y no pudieron reconocer. Habló con ellos y no lo escucharon. Cerraron su corazón y se les convirtió en piedra y no de carne, receptivo a las palabras que él hablaba. Jesucristo tuvo muchas interacciones con los religiosos de esa época, mis hermanos, y no lo reconocieron porque se habían envanecido más en religión que en conocer al Dios verdadero. Ellos conocían la profecía que mi hermano William leyó en la bienvenida de Zacarías 9:9, pero no la supieron identificar. Nosotros conocemos de las Escrituras, pero sin el Espíritu Santo no la podemos entender. Es necesario que el Espíritu Santo nos lleve a las Escrituras y nos muestre las Escrituras, nos revele las Escrituras, nos revele su verdad. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Dios, mis hermanos. Es lo que pasó también con estos hombres en esa época. No le conocieron, a pesar de que sabían en el Antiguo Testamento de las profecías, en los Salmos, en Zacarías, en Isaías, mis hermanos, que el Rey verdadero iba a venir manso y humilde y cabalgaría en un asno, en un pollino, y entraría a Jerusalén. El Zacarías 9:9 hablaba de esto y nos dice: regocíjate de sobremanera, hija de Sión. Cuando habla la palabra Sión es Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montando un asno en un pollino, hijo de asna. La profecía estaba, mis hermanos, y se cumplió perfectamente. Esta profecía, mis hermanos, fue dada 510 años antes del nacimiento de Jesucristo y fue cumplida cuando Jesucristo viene a esta tierra. Aún así, mis hermanos, estos hombres que estaban prácticamente metidos en religión más que en el conocimiento verdadero de Dios, aún así ellos no vieron la señal de la entrada triunfal delante de ellos. Es más, ¿verdad? Le decían que se callara y que callara al pueblo con el cual Jesucristo venía entrando a Jerusalén. Si vemos a Lucas 19,
en el versículo 40, ¿verdad? Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él le respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Me encanta esa respuesta de Jesús. No entendían que Jesús no solo era el rey de este pueblo, sino el rey soberano de todo lo que existe. Él era el rey soberano de todo. Él es el rey soberano de todo. No solo de la iglesia, no solo de nosotros, no solo de este mundo. Es el rey soberano de todo lo que existe. Porque por Él, para Él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles. Todo le pertenece a Él. Y si ellos callaban, seguro esas piedras hablaban. O ejércitos de ángeles bajarían y cantarían si ellos callaban. Porque Él es el Rey soberano. Cristo es Dios todopoderoso. Jesús, mis hermanos, Él desafía formalmente a los líderes de Jerusalén que por tanto tiempo, ¿verdad?, han estado opuestos a sus declaraciones. Y este fue un día de triunfo que para las excitadas multitudes que ahí estaban parecía, ¿verdad?, el establecimiento, reinado político del Mesías. Pero, mis hermanos, debemos de entender que Cristo no venía a quitar el yugo romano. No era lo que Él venía. No era sentarse en la silla de Jerusalén y reinar desde ahí. Aunque, ¿verdad?, las expectativas de los ahí presentes eran esas, no era la pasión de Jesús. Él venía a algo más grande que eso. Él venía a quitarnos el yugo de la muerte y de la condenación del pecado. Decía el pastor R.C. Sproul que si quieres, ¿verdad?, tener a una multitud enfurecida, crea expectativas y no las cumplas. La cosa es que Jesús sí cumplió las expectativas de lo que Él venía a hacer. Que la multitud no lo entendió es otra cosa. La palabra está ahí, las escrituras están ahí. Que tú no las obedezcas no es culpa de Jesús. No culpemos a Dios. Él es justo, mis hermanos. Él es justo. Son pocas veces que los 4 evangelios, ¿verdad?, hablen de un hecho común de Jesús. Aquí vemos que los 3 evangelios sinópticos, ¿verdad?, que Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad?, hablan, pero también Juan habla de este hecho. Tan importante es, mis hermanos, este hecho. Tan importante es esa aparición pública de Jesús ahora diciendo, yo soy el Rey verdadero. Él es el Rey verdadero. Si vemos en Lucas, mis hermanos, ahora versículo 28, lo tenemos, ¿verdad? En el versículo 28, habiendo dicho esto, Jesús iba delante subiendo hacia Jerusalén. Lo que pasaba es que ellos habían estado por un largo tiempo en Galilea, ¿verdad? Y ahora Jesús venía con sus discípulos y la multitud que lo seguía, ¿verdad? Ellos venían hacía, ¿verdad?, un tiempo atrás que Jesús había salvado a Zaqueo. Recuerdan, en otra gran multitud. Esta multitud son los mismos que lo vienen siguiendo a él hasta Jerusalén. Zaqueo no puede ver a Jesús, tiene que subirse a un árbol y el Señor, ¿verdad?, salva a Zaqueo. En esa tarde, Él le dice a Zaqueo, baja de ahí, porque ahora, ¿verdad?, cenaré. ¿Dónde? En tu casa. En tu casa. El Señor, ¿verdad?, había limpiado también a aquellos 10 leprosos. Y las multitudes habían visto todas estas cosas. Y recientemente también nuestro Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro. Y esto había creado, mis hermanos, que ellos lo siguieran en ver los grandes milagros, los grandes portentos que nuestro Señor
hacía, hace, sigue haciendo y seguirá haciendo nuestro Dios todopoderoso y soberano. Y dice el versículo 29, cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, 30, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. ¿Cómo Jesús, mis hermanos, sabía que en la aldea de enfrente había un pollino, es decir, un burrito amarrado? ¿Cómo Jesús sabía? Si nosotros vemos, ¿verdad? Los que somos de campo, siempre amarramos a la bestia mayor, ya sea a la mamá y no a los pequeños, ¿verdad? Porque el pequeño no se puede ir donde está la mamá, siempre estará donde está la mamá y nunca se va. Pero en esta ocasión, el pequeño iba a estar amarrado ahí. Lo que pasa, mis hermanos, es que Jesús, ¿verdad? Aquí está mostrando su omnisciencia. Jesús, ¿verdad? Él es el Dios que lo sabe todo. Él tiene el control de todo. Él es Dios. Y qué importante que los discípulos no cuestionaron el mandato de Jesús, pues confiaban en Él. Y sabían de lo que Jesús es capaz. Ellos fueron, mis hermanos, e hicieron exactamente lo que Jesús les había dicho a la aldea de enfrente. Y muy importante, Jesús les dice algo antes de que se vayan. Hey, si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera ustedes hablarán. Porque el Señor lo necesita. El Dios todopoderoso, el que tiene control de todo, el que lo sabe todo. Él lo necesita. Entonces, dice el versículo 32, ¿van conmigo? Los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras ellos desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? ¿Qué ellos respondieron? Porque el Señor lo necesita. Y seguramente que la palabra que aquí se usa, ¿verdad?, para denotar que es el Señor, el Dios Todopoderoso, debe haber sido Adonai y no Kyrios, ¿verdad? Porque Adonai lo necesita. El Dios Todopoderoso lo necesita. Y ellos no pusieron ningún impedimento. ¿Por qué? Porque está bajo la soberanía de nuestro gran Dios. Dios tiene el control de todas estas cosas, mis hermanos. El Señor en estos versículos, Él quería que sus discípulos supieran que Él tiene el control de todo. Él quiere que nosotros sepamos que Él tiene el control de todas nuestras vidas. Él está en control. Y si le servimos a Él, si somos humildes como Él, Él está cerca de nosotros todo el tiempo, porque Él ve con buenos ojos, mis hermanos, a los humildes y a los que se humillan, pero de lejos ve al altivo, y eso es seguro que es así. Al arrogante lo ve de lejos, mis hermanos. El Señor quería que ellos supieran que cuando Él fuera crucificado, ellos estuvieran en paz, que recordaran lo que Él les había dicho, que Él ponía su vida y la volvía a tomar, que Él es el Dios sobre todas las cosas visibles e invisibles. Y Él les deja saber esto, de que no se aflijan y que no se preocupen de qué han de decir. Él dirá qué debemos de decir. La palabra siempre nos dice que la escudriñemos, que hablemos lo que ella nos dice, que hablemos como ella, que imitemos lo que ella nos dice que digamos, mis hermanos, y no nuestros propios pensamientos. Pero aquí Mateo 21 nos da más luz en este pasaje, ¿verdad? En el versículo 4 y 5 de Mateo, porque Mateo nos dice de esta forma: esto sucedió, lo que Él mandó a pedir, que trajeran el pollino, de la forma que Él lo iba a usar,
Mateo nos explica y nos da luz y nos dice que esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Jesús estaba cumpliendo, mis hermanos, las profecías, porque Él es Dios y todo lo que Él ha hablado, Él lo cumple, y todo lo que ha dicho, Él lo cumplirá, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, ¿verdad?, para que mienta. Él es el Dios todopoderoso. Ahora, mis hermanos, es interesante. ¿Por qué Jesús, verdad, no escogió un caballo elegante? ¿Por qué no escogió un caballo, verdad, con montura de un general o de un gobernador de esa época? ¿Por qué Jesús no hizo eso, mis hermanos? Creo, verdad, que la respuesta es porque Jesús no es un rey cualquiera. Él no hace las cosas como nosotros pensamos que debe de hacerlas. Porque ¿quién conoce la mente de Dios? Él hace las cosas como de verdad deben de hacerse. Jesús no se parece, mis hermanos, a los reyes de la tierra. Él vino humilde, sencillo, a mostrarnos el camino y no, ¿verdad?, a mostrarnos exuberancias ni riquezas terrenales. Él vino a mostrarnos y a enseñarnos las riquezas celestiales que están preparadas para aquellos los que le aman de todo corazón. El Señor Jesús, mis hermanos, Él no tenía, mis hermanos, una casa. Prácticamente Él no tuvo ni a dónde nacer. Sabemos que nació en un pesebre. Así es nuestro Rey, humilde, mis hermanos. Nació en un pesebre. Él no tenía una casa, un techo, ¿verdad? Él, a veces cuando dormía, dice la palabra, que usaba una piedra como almohada. Imagínense eso. ¿Qué rey más hermoso es este? Qué sencillez la que nos muestra. Él no tenía una tumba tampoco, pero qué hermoso que él fue enterrado, ¿verdad?, en una que era de ese hombre que le ayudó cuando iba en ese camino al Calvario con la cruz, ¿verdad? Él dio la tumba que él tenía y Jesús fue enterrado en esa tumba. No por mucho tiempo, pero se usó, porque sabemos que al tercer día resucitó y que ahora reina a la diestra del Padre. Y mientras él iba avanzando, dice el versículo 36, tendían sus mantos por el camino, y cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, las que hablé anteriormente. Las grandes maravillas que habían visto. Muchos de estos discípulos, ¿verdad?, habían estado con Jesús desde el principio de su ministerio. Y muchos de ellos, ¿verdad?, habían visto todos los portentos que él había hecho. Otros, ¿verdad?, habían visto poco. Pero todos estos, mis hermanos, unidos en esa entrada a Jerusalén, entonaban esto diciendo de esta forma, versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en los cielos y gloria en las alturas. Aquí, mis hermanos, en esta declaración y en este canto que ellos cantaban, ¿verdad?, al gran Rey todopoderoso que estaba haciéndose entrada, aquí, ¿verdad?, se están cumpliendo muchas profecías de los salmos y del Antiguo Testamento. Me encanta el Salmo 118, el versículo 22 y 26 dice de esta manera: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Quién es nuestra roca fuerte, mis hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Cristo, Él es nuestra roca fuerte. Obra del Señor es esto, dice la palabra,
este es el día en el que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así le cantaban al gran rey que iba entrando en ese pollino. Bendito el que viene en el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y Salmo 145 del versículo 1 al 7 exclama y dice de esta forma: te exaltaré, mi Dios, oh Rey. ¿Quién es el Rey? Jesucristo. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Sabemos que los que estamos en Cristo vamos a bendecir y alabar su nombre eternamente y para siempre, junto con Él, mis hermanos. Qué hermoso es Dios, que nos ha dado herencia en Cristo Jesús. No la merecíamos, no la merecemos, pero a Él le ha placido darnos herencia en los cielos juntamente con Cristo, siendo Cristo el primogénito de todos. Cristo Jesús. Grande el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Oh Señor, inescrutables son tus caminos. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos en el glorioso esplendor de tu majestad. Y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos. Yo cantaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo tu justicia. El Rey que hace justicia, justo y verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Salmo 24, del 1 al 10, hay una alabanza que dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Dice la palabra, versículo 4, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor. Ese recibirá al Rey. Él, esa persona. Y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que te buscan tu rostro como Jacob. Versículo 7, comienza esa alabanza hermosa. Alcen, oh puertas, sus cabezas. Álcense, puertas eternas. ¿Para qué, mis hermanos? Para que entre el Rey de gloria. Y nos hace la pregunta: ¿quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte, todopoderoso. El Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas. Alcen las puertas eternas para que entre el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Mis hermanos, no se podía detener esa alabanza que estas multitudes estaban dándole al Rey todopoderoso que iba entrando a Jerusalén en ese pollino. Era difícil que eso pudiera suceder porque esto es obra y plan soberano de nuestro Dios. Y nadie puede meterse o quitar tal cosa. Por eso vemos que en el versículo 39 el escritor nos dice que entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Esto nos indica que dentro del templo había
personas que no sabían que el Señor venía, ¿verdad? Y según ellos no les gustaban los escándalos. ¿Por qué? Porque temían, ¿verdad?, a los romanos. Y aparte de eso, ¿verdad?, es porque no querían reconocer que el Señor es el Rey Todopoderoso y que había llegado esa hora de que Él se presentara al templo y mostrara que Él es el Rey de gloria. Y Jesús le responde. Vamos terminando con ese versículo, para ir terminando. Pero Él respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Hermanos, Jesús no es rey solamente de este pueblo o de ese pueblo o de una iglesia o un grupo, como ya dije antes, de personas, ¿verdad? Él es el Rey eterno, todopoderoso, dueño de todo lo que existe en la tierra y los que en ella habitan. Isaías, mis hermanos, 45 del 20 al 25 nos dice: reúnanse y vengan, juntos acérquense, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declaren y presenten su caso, sí que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? Dice el Señor: ¿no soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Y el Señor nos dice: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo, dice el Señor, por su santo nombre, por Él mismo, porque no hay nadie justo fuera de Él por el cual Él pueda jurar. Él jura por Él mismo. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará o confesará lealtad. De mí dirán: solo en el Señor hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojan. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. O mejor dicho, por los que Cristo ha muerto y ha resucitado. Mis hermanos, es importante entender esto. El Señor Jesús se presentó hace 2000 y algo años ahí en Jerusalén. Trajo salvación, mis hermanos. Y aunque lo rechazaron, y aún después de eso, sigue habiendo salvación para aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado, con un deseo de que Él traiga salvación y que confiesen que Jesucristo es el Señor y le sirvan de todo corazón. Él vino, mis hermanos, y ha hecho eso por nosotros. Nos ha librado de las cadenas del pecado. Ahora tenemos entrada por medio de Él. Anterior a Él no había entrada, pero Él ha abierto esa puerta, pues Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es vida para todo aquel que se acerca a Él. Pero mis hermanos, es muy importante entender esto, que el Señor Jesús, mis hermanos, regresará una vez más. Él va a regresar. Pero esta vez, mis hermanos y amigos que nos visitan, ya no habrá más tiempo. Cuando Él regrese, ya no habrá más tiempo. Ese tiempo de gracia acabará cuando Él regrese.
El tiempo, mis hermanos, de arrepentimiento es hoy. Mientras tenemos vida, mientras estamos aquí y estamos en esta gracia, mis hermanos, que Él ha derramado. Pero cuando Él regrese, mis hermanos, no habrá tiempo y Él vendrá a juzgar. Él es justo y Él juzgará a vivos y a muertos, a unos para condenación y a otros para salvación. ¿En cuál grupo estamos? La palabra es clara cuando nos dice que Él regresará, y Apocalipsis 19, 11, 16 nos habla acerca de esto. Y el apóstol Juan decía: y vi al cielo abierto, y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él solamente, nuestro Señor Jesucristo. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, ¿verdad? Esta es la palabra. Y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pónganse sobre sus pies, mis hermanos. ¿Cuál es el rey que gobierna en nuestros corazones? Es la pregunta que nos hacemos. En realidad, el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna en nuestras vidas. ¿Estamos sujetos a Él? Bueno, Él dijo: si me aman, cumplan mis mandamientos. Mis hermanos, la palabra, ¿verdad?, que se usa mucho, Maranata, ¿quién sabe qué significa? Cristo viene. Se usaba muchísimo antes, ¿verdad? Muchos púlpitos han perdido eso, en el sentido de que no la emplean. Pero esa es una verdad tangible. Cristo viene, sin duda alguna. Vamos a ser juzgados. Ahora, ¿estamos bajo la gracia de Dios? Nuestro Señor Jesucristo reina en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos ha llevado a verdad y nos ha enseñado la verdad y nos ha llevado al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino, no a un arrepentimiento que solo lloran los ojos, que es, ¿verdad?, el remordimiento. El remordimiento, mis hermanos, no es arrepentimiento. El remordimiento es falso. El arrepentimiento es verdadero. El remordimiento apela a las emociones nada más. Y podemos sentir una emoción en ese momento, pero no podemos, ¿verdad?, decir que servimos a Dios o que queremos servir a Dios por una emoción nada más. Debe de haber una convicción en nuestros corazones. Una convicción que se sienta en nuestros corazones de que Él es el Rey soberano. Y si decimos que estas palabras no sean vanas, que cuando decimos que Él es Rey soberano es porque Él es Rey soberano de nosotros. No solo decirlas. A veces hemos desgastado las palabras tanto que salen automáticamente sin tener conciencia de lo que en realidad significa o lo que en verdad son o deben de ser aplicadas.
Si decimos que Dios es soberano, es que es soberano y Él debe de reinar sobre nosotros en todo. Ahora la pregunta es, ¿Dios reina en tu corazón? ¿Es Cristo el Rey que está en ti? ¿Es ese Rey que necesitas? Si es ese Rey que necesitas, medita ahí donde estás. Medita si no tienes una comunión con Dios. Inclina tu rostro, habla con el Señor mientras nuestros hermanos cantan. Si Él es el Rey que necesitamos. Habla con Él. No tengas pena, mis hermanos. Él conoce tus pensamientos.